Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les vamos a hablar sobre sangre, qué es y para qué sirve. También vamos a hablar un poco sobre músculos, su clasificación y función en el organismo. Primeramente, la sangre es un tejido rojo, fluido, que corre por todas nuestras venas y arterias. La sangre está constituida en gran parte por dos fracciones. Una fracción celular y por plasma, del cual el 55% de la sangre es plasma y el otro 45% es fracción celular. Dentro del plasma, el plasma tiene algunos componentes, dentro del cual el mayoritario es el agua, contiene sales y las células encargadas de la respuesta inmune. Y en la fracción celular, esta está compuesta por los eritrocitos. ¿Qué función va a tener la fracción celular dentro de la sangre? Bueno, primordialmente la fracción celular es la que le confiere el color rojo a la sangre. Esta, si lo viéramos desde el punto de vista físico, tendríamos un tubo que, si centrifugáramos, encontraríamos en la parte precipitada los glóbulos rojos o eritrocitos, y en la parte superior tendríamos el plasma, que se ve en un punto físico de un color amarillento, y en el centro encontraríamos a los leucocitos, que son las células o glóbulos blancos encargados de la respuesta inmune. Los eritrocitos cumplen una función muy específica en el cuerpo. Estas células son se le llama de forma bicóncava. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentran como dos platos invertidos. Estas células carecen de núcleo, el cual se perdió para que pudieran tener su función, la cual es el transporte de gases, ya sea de oxígeno o de CO2. Eso lo hacen a través de una proteína, de un compuesto que tienen dentro de el cual posee un grupo hemo, dos cadenas alfa y dos cadenas beta. A este compuesto se le llama hemoglobina y es como dije anteriormente, es el que le confiere el color rojo a la sangre. La hemoglobina, al llegar a los pulmones, permite el intercambio gaseoso, ya sea de CO2 o de oxígeno, y lo transporta a todas las células sanguíneas, a todas las células que se encuentran en el cuerpo. Por muy pequeño que sea el lugar, el eritrocito va a lograr pasar a través de las venas y arterias o capilares por medio de su forma. Esta forma bicóncava permite al eritrocito la torsión para poder atravesar por estas venas o arterias sin tener alguna lesión, sin romperse. Su tiempo de vida es aproximadamente de 120 días. Posteriormente, que han transcurrido estos días, el hígado y el vaso son los encargados de recoger a estos eritrocitos que se encuentran en una fase de vejez y procesarlos para que se dé inicio a nuevas células. Dentro del plasma, el agua, como lo sabemos, es el fluido que necesitamos dentro de las células, tanto en el área intracelular como extracelular, y es el medio para que se encuentren todas las células del cuerpo. Todas las células, en este caso, las sales nos van a ayudar a que se hagan intercambios
de todo tipo, tanto químicos, hormonales, etc. Y las células encargadas de la respuesta inmune también se encuentran contenidas dentro de este plasma, dentro de las cuales tenemos a los neutrófilos, a los basófilos, a los eosinófilos, a los monocitos y a los linfocitos. Estos últimos pueden haber como linfocitos B o como linfocitos T. Estas células que se encuentran dentro del plasma nos van a ayudar a que si recibimos alguna amenaza del exterior, o no necesariamente un antígeno tiene que ser externo, puede ser interno también, ellos a través de ciertos mecanismos van a destruir a este microorganismo o sustancia agresor mediante ciertos procesos que en este momento les voy a explicar. Inicialmente los encargados o los que entran en la primera línea de defensa inmune son los neutrófilos. Los neutrófilos son células que se encuentran segmentadas, propiamente así los veríamos al microscopio. Estas se encuentran segmentadas y su característica principal es que van a tener reconocimiento del agente agresor o del antígeno y van a fagocitar a dicho agente. El proceso es muy simple. Se engloba al agente extraño y posteriormente se lisa dentro de la célula. Este proceso llamado fagocitosis, propiamente fagos es de comer. Entonces la célula engulle al antígeno o al agente agresor, al microorganismo, y lo lisa. El término lisar es ruptura celular. Esos son las primeras células que vamos a tener en la respuesta inmune. De hecho, en un hemograma son los que se encuentran en mayores proporciones, los neutrófilos. Después vamos a tener a los monocitos. Los monocitos los encontraríamos en esta forma a nivel microscópico. Tienen un núcleo muy grande y solo se alcanza a ver una pequeña parte del citoplasma. Los monocitos también nos van a servir, estos también fagocitan a los antígenos, pero están en diferentes cantidades en el cuerpo. También hay que reconocer que dependiendo de la enfermedad vamos a ver aumentados cada uno de estas células de diferente manera. En el caso de una infección bacteriana veríamos un poco más elevados a los neutrófilos y a los monocitos. En caso de una infección parasitaria podríamos ver aumentados a los eosinófilos, y en el caso de los linfocitos los tendríamos cuando tenemos una infección por virus. ¿Por qué? Porque estos van a ser los encargados de generar los anticuerpos a través de una serie de reacciones. Los linfocitos pueden llegar a crear a los anticuerpos. Los basófilos son células sanguíneas que se encuentran muy escasamente en la sangre. Generalmente no las vamos a ver aumentadas a menos que haya algún proceso como puede ser una alergia, o en el caso también propiamente del cáncer, donde hay células en crecimiento acelerado, también van a estar presentes. Hay algunas otras células que podemos encontrar, como lo que son las bandas,
pero las bandas solo las vamos a encontrar cuando hay un proceso en la médula espinal inmaduro, que son células que se iban a codificar en alguno de estas células, pero no se logró, no se completó. Dentro del plasma también vamos a tener algo muy importante, vamos a tener a las plaquetas. Las plaquetas no están consideradas propiamente como una célula, se le llama que son fragmentos celulares porque vienen de una célula madre llamada megacariocito. Estas plaquetas van a tener como función llegar a donde haya un tejido con una herida o que esté desgarrado, etc., y comenzar a formar un tapón que posteriormente va a dar paso a lo que es un tapón de plaquetas y a un coágulo posteriormente, ¿sí? Esto es para impedir la salida de la sangre. ¿Okay? Bueno, también dentro del plasma vamos a tener algunas proteínas. La proteína más abundante en la sangre es la albúmina, pero existen otras dos de importancia también, que es las inmunoglobulinas y el fibrinógeno. ¿Sí? La función principal de estas proteínas es muy diversa. Inicialmente, la albúmina nos va a servir como transporte, como medio de transporte en la sangre para transportar químicos, hormonas, etc. Muchos de los fármacos que conocemos hoy en día se adhieren a este químico, a la albúmina, a esta proteína, para poder llegar a los órganos diana. Las inmunoglobulinas existen de diferentes tipos. Existe la IgE, la IgA, existen de diferentes tipos y sirven también para la respuesta inmune. Y el fibrinógeno nos va a servir al momento de que haya alguna herida. Las plaquetas van a generar un tapón de fibrinógeno que va a enviar una respuesta química al fibrinógeno para que por medio de una polimerización se convierta en fibrina. La fibrina lo que va a hacer es una red polimérica para concretar el coágulo en una herida, no sé, donde ha habido alguna lesión. Esa es la función que va a tener el fibrinógeno. Muy bien, ahora vamos a hablar de músculos. Podemos clasificar al músculo en tres tipos. El primer tipo es el músculo cardíaco, el músculo estriado y el músculo liso. El músculo cardíaco, como bien lo dice, lo encontramos en el corazón. Este está compuesto en parte de músculo estriado y también de músculo liso. Una parte del músculo estriado, aunque no son las mismas células, porque son células más compactas que en el estriado, son las encargadas de la contracción del corazón. Y dentro del músculo cardíaco, bien sabemos que el corazón tiene cavidades por donde pasa la sangre. Estas cavidades están recubiertas de músculo liso que le van a conferir, van a permitir que la sangre fluya libremente sin necesidad de
que se quede ahí estancada ni nada, fluye como en el interior de una manguera. Este músculo es completamente liso y permite el paso de la sangre. El músculo estriado lo vamos a encontrar en las extremidades, como son brazos y piernas, son las que van a recubrir el músculo esquelético. Este músculo estriado lo vamos a encontrar de esta manera. Pensemos que este es un corte horizontal de un corte horizontal de un músculo y lo veríamos de esta manera. Veríamos dentro del músculo a este conjunto de fibras musculares que a su vez nos dan paso a las células del músculo. La célula del músculo es una célula alargada que tiene varios núcleos. Es la única célula en el cuerpo humano que tiene más de un núcleo. El músculo liso lo vamos a encontrar en la vejiga, en el aparato gastrointestinal, en las venas, en las arterias y en el útero. El músculo liso tiene células muy pequeñas que se encuentran agrupadas de esta manera, lo cual va a permitir que, como en la mayor parte de los casos en los órganos que se utiliza existe algún tipo de fluido, permite que éste pase libremente. En el caso de venas y arterias es la sangre, en el caso de la vejiga es la orina y en el aparato gastrointestinal todos los alimentos y los desechos propiamente de estos. En el útero también, cuando es en el ciclo de la hembra o de la mujer, tenemos el paso de sangre, y en la gesta pues vamos a tener la placenta y propiamente al feto. Entonces las células se agrupan de esta manera para evitar el paso de algún líquido al exterior. Lo que tenemos como importancia es que tanto el músculo cardíaco como el músculo liso están asociados al sistema nervioso autónomo, dentro del cual estos dos músculos se mueven involuntariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no tenemos una respuesta, nosotros no podemos ordenarle al cuerpo que se mueva, no le podemos ordenar a este músculo, muévete o haz tu función, sino propiamente el sistema nervioso central, a través de los nervios, lleva el impulso nervioso tanto al corazón como a los músculos donde se encuentra el músculo liso. En este caso, por ejemplo, en el peristaltismo, en el estómago, en los intestinos, se lleva a cabo. Y en el músculo cardíaco, pues como todos sabemos, nuestro corazón late involuntariamente a nuestra propia decisión. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso de contracción tanto del corazón como del músculo estriado o como del músculo liso? Esto está mediado de la siguiente manera. Inicialmente comienza por un impulso nervioso en el cerebro que va a llegar a los órganos o el órgano mediante un proceso químico. Esto quiere decir, se los voy a esquematizar para que lo entendamos de mejor manera. El sistema nervioso que inerva los órganos lleva un impulso eléctrico que va a llegar a una neurona motora o una neurona efectora, la cual a su vez va a transmitir ese impulso o
de información a otra neurona, que es la neurona postganglionar. Esta lo que hace es lo siguiente. Esta es una neurona y esta también. Aquí tenemos el espacio sináptico. La neurona libera un neurotransmisor cuando le llega el impulso eléctrico, el cual llega y se adiciona en los receptores de la neurona postganglionar o postsináptica. Estos se adicionan aquí y van a generar la apertura de canales iónicos. ¿Cómo se da esta situación? Entre una célula y otra célula, estos canales van a generar lo siguiente. Las células tienen receptores. Estos receptores son para los neurotransmisores. Una vez que se ha instalado el neurotransmisor en el receptor adecuado, se abre el canal. En este caso, los canales que están implicados son los canales de potasio, de sodio, de calcio y de cloro. Se abre el canal y permite la salida de potasio y la entrada de sodio al interior de la célula. Como bien sabemos, el potasio es el ion intracelular por excelencia y el sodio el ion extracelular por excelencia. Entonces, lo que hace esto es permitir que siga pasando el impulso eléctrico que genera la contracción. La célula se comprime y continúa generando la comunicación con otras células que a su vez van a abrir los mismos canales de sodio y potasio cuando llegue el impulso, y entonces va a permitir el efecto como de resortera, cuando jalamos y se genera el impulso. Eso se va generando por medio de la despolarización, que es este proceso cuando se abren los canales y hay salida de los iones. La repolarización, cuando cada uno vuelve a su lugar, y en algunos casos llega a generarse una hiperpolarización, donde los canales de la célula se mantienen abiertos y mantienen la contracción. En algunos casos, si lo podemos ver en algún ejemplo, cuando llega a suceder esto, es como cuando hay fatiga, cuando corremos mucho, y ya sentimos el dolor, por ejemplo, en el músculo estriado, y sentimos un dolor que ya no podemos seguir corriendo. Ese es el proceso de fatiga, cuando se hiperpolarizan los canales y ya ni entran ni salen los iones. Entonces, así es como se genera la contracción en todos los músculos, ya sea estriado, liso o cardíaco. A ustedes se los acabo de explicar. Y no es exactamente que se esté liberando. Podemos excretar fármaco inalterado, de forma inalterada. Podemos tener fármaco libre, fármaco unido a células, y no es exactamente unido a células, es a proteínas plasmáticas que nos van a ayudar a ¿qué? A atravesar las membranas de la célula. Así es como realmente funciona. ¿Sí? Y podemos tener reservorio. Y podemos tener ¿qué otro tipo? Interacciones por la enfermedad, ¿sí o no? Todo eso tiene que ver con que el perro no se muere. Ahora, otra cosa hablando de términos químicos. Puede ser por la formulación del medicamento. Por su dosis letal 50 o su dosis efectiva 50. ¿Sí? Todo eso tiene que ver en que el perro no se muere. ¿Sí? Por eso. Entonces, eso es por eso que él no se muere. Si le pusimos un poquito más. También puede ser un ajuste de dosis, recuerden ustedes que lo acabamos de ver. Y hay algo importante. El estado fisiológico del animal, sobre todo.
Los citostáticos, estos son citostáticos, tienen que ver muchísimo